Segundo ejercicio del trabajo práctico número 17, lo que vamos a trazar es esta parábola. También se traza con el curvilíneo a partir de puntos intermedios que voy obteniendo por divisiones que tengo sobre los lados de un cuadrado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos primero el cuadrado dividido al medio, que es donde está el eje de la parábola. En el extremo del eje está el vértice de la parábola, de ahí salen las dos ramas de la parábola simétricas. Tenemos 4 divisiones acá, en la mitad de este lado del cuadrado, y 4 divisiones en el total de la altura, ¿sí? A partir de cada una de estas divisiones se traza una recta hasta el vértice de la parábola, y a partir de cada una de estas divisiones se traza una recta vertical, donde la primera división se corta con la primera división en vertical, esta recta, aparece un punto de la parábola, donde la recta de la segunda división se une con la recta de la segunda división vertical, aparece otro punto, del punto 3, esta recta que une con el vértice a este punto, aparece el otro, y por último el 4. Entonces ahí aparece la curva que es esa parábola, que define esa parábola. Lo que vamos a ver acá, además de cómo trazar la parábola, es cómo hacer divisiones cuando, por ejemplo, este cuadrado tiene 7 por 7 centímetros y tengo que hacer estas divisiones. Y a lo mejor es medio impreciso si me pongo a medir con el escalímetro las divisiones, y entonces prefiero utilizar otro método gráfico que me asegure que las divisiones sean todas iguales. Y ese método se llama teorema de Tales. Entonces les voy a explicar cómo es. Primero, vamos a empezar dividiendo al medio este cuadrado, que es este de acá. La división al medio, trazando las diagonales con la escuadra de 45, obtenemos ese punto, y ahí entonces sabemos que va a estar el eje de la parábola, que va a terminar en el punto que es el vértice, ¿sí? Entonces este es el punto 0. Lo que tengo que hacer es dividir en 4 este lado, o dividir en 8 todo el lado, ¿sí? Y dividir en 4 divisiones el lado entero, que está acá. El teorema de Tales dice que, por ejemplo, a mí me quedaría más cómodo, esto tiene 7 centímetros. Si tuviera 8, yo podría hacer una división cada 1 centímetro y es bastante preciso. Como tiene 7, dividir en 8 es un poco incómodo. Pero el teorema de Tales lo que dice es, por un extremo, uno de los extremos del segmento que tengo que dividir, trazo una recta con cualquier inclinación. Voy a usar esa que está ahí, ¿sí? A esa recta sí la divido en 8 partes que yo conozca o me quede cómodo o preciso dividir, ¿sí? Entonces ahí sí tomo 1 centímetro. Entonces, esta última división la voy a unir con el otro extremo del segmento que tengo que dividir. Y a partir de ahí, fíjense que esta recta no es vertical, no tiene ninguna inclinación con la escuadra ni nada. A partir de ahí, lo que dice el teorema de Tales es que si yo mantengo paralelo a esa dirección, y fíjense, lo hago con las dos escuadras, apoyo la escuadra esta en la inclinación que corresponde, la apoyo sobre la otra escuadra, y después lo que hago es deslizar esta sobre la escuadra que sostengo con la mano, y en cada división lo que hago es trazar una recta hasta el segmento que quiero dividir, y resulta que las 8 divisiones que tengo acá de 1 centímetro las tengo acá de algo menos, 8 y algo milímetros, ¿sí? Y no importa cuánto mide. Fíjense que la línea que yo había hecho de división en el medio me coincide con la que yo tracé. O sea que esto yo puedo dividir con este procedimiento cualquier segmento en las partes que yo quiera de una manera más precisa y con medidas manejables. Si yo quiero hacer lo mismo ahora con este lado, pero dividirlo en 4, en 4 partes iguales, vamos a trazar, por ejemplo, acá esta recta, vamos a tomar 8 también centímetros y vamos a hacer una marca cada 2 centímetros, una medida cómoda, 2, 4, 6 y 8.
Lo que tengo que hacer es el extremo, unirlo con el extremo del segmento que quiero dividir. Y ahí ya se definió la dirección que va a tener la recta, que tengo que mantener paralela. Y por cada una de las divisiones que yo hice cada 2 centímetros, trasladarla al segmento que quiero dividir, y resulta que tengo el segmento dividido en 4 partes iguales, que no importa el valor numérico que tengan. A partir de ahí entonces tengo el punto 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Lo mismo lo voy a pasar al otro lado con la paralela que tengo acá, y ya tengo acá, si este es 0, este es 1, 2, 3, 4, estos puntos, 1, 2, 3 y 4. Lo que me queda ahora es unir, vamos a hacer acá 3, 2 y 1. Unir cada división con el vértice, no uno el 4 porque no se va a cruzar con nada, o sea, no hace falta unirlo. 2 con el vértice y 1 con el vértice. Lo mismo del otro lado. 4, 3, 2 y 1. Y lo que sigue es la vertical. De 1 traigo la vertical hasta que corta con 1 y tengo este punto. De 2 traigo la vertical hasta que corta con 2 y desde ahí. De 3 traigo la vertical hasta que corta con 3 y por último 4 se une ahí. Tengo estos puntos que son los que con el curvilíneo me va a dar esa parábola. Con 3 corto en 3, con 2 corto en 2, con 1 corto en 1. Y tengo los puntos del otro lado o la otra rama. Esto, para que esté bien, tendrían que estar los puntos, por supuesto, a la misma altura. ¿Está? Lo que viene ahora sí es el trabajo con el curvilíneo. Tengo que buscar, fíjense, la curvatura acá tiene que llegar tangente a la horizontal porque las ramas son simétricas y ahí es donde este es el punto de inflexión, cambia la curvatura de un lado al otro. Probablemente tenga acá, a ver, y es muy parecida en realidad, la curva en el vértice. Esta no, pero lo que tienen que buscar es una curva que entre tangente a la horizontal. Ahí, por ejemplo, fíjense, entre este punto, este y este, voy a unir los dos primeros, ¿sí? Esa curva la voy a dar vuelta, uno los 3 primeros de la otra rama y trazo esto. Y ahora sí busco, esto que es más fácil, encontrar la curva que una desde el 4 hasta el 1, acá. Y la misma curva desde el 4 hasta el 1. Y tengo dibujada la parábola uniendo dos trazos del curvilíneo, usando los puntos que obtuve, por este caso la división por el teorema de Tales.